Fíjate que precisamente hace como un mes grabé con mi amiga Brenda Vera, que le mando un saludo, y nos comentó algo sobre este tipo de cuestiones que se me hizo muy interesante. Yo creo que tiene un aspecto bastante religioso católico, a mi punto de vista, pero está muy bueno el comentario. Nos dice, ¿tú crees, de qué forma crees que puede afectar una madre a un hijo? Y yo, pues no sé, a lo mejor tratándolo mal, algo por... Me dice, no. Queriéndolo sacar de su zona de confort, ya sea que esté bajo una adicción o lo que sea. ¿Por qué? Cada quien tiene que pasar sus procesos de aprendizaje y cada quien tiene que tomar, pues tiene su libre albedrío, su libre decisión de hacer las cosas. Entonces, si tú lo quitas de ese lugar por medio de un trabajo bueno, para que le tenga repugnancia a las adicciones, etcétera, etcétera, estás quitándolo de esa zona. Y eso es malo para esa persona porque estás controlando su voluntad, aunque sea algo bueno. Porque me está diciendo, es una persona que tiene adicciones, que consume esto, consume el otro, y tú lo que quieres es que ya no lo haga. Pero si esta persona es su decisión, vas en contra de su libre albedrío. Y eso tiene consecuencias como no te da una idea. Así es. Brenda, no sé quién seas, pero me caes muy bien. Sí, muy buen comentario, ¿verdad? Está muy buena esa declaración. Me sonó un poquito similar a lo que tú comentas. Es que sí, totalmente. Estás interrumpiendo en un proceso, precisamente porque, como mencionaba, parte de la tarea de nosotros aquí es expandir, aprenderse, precisamente, e irrumpir un proceso solo por obtener algo fácil, ajá, por tener las cosas fáciles, que, ojo, para mí, el peor virus que hay en la humanidad es que querramos facilidades, todo fácil, ¿sí? Y eso de alguna forma es lo que más, o sea, lo que nos tiene en guerras, lo que nos tiene en conflictos, peleas, lo que nos tiene hundidos muchas veces psicológica, mentalmente, económicamente, etcétera, etcétera, por querer las cosas fáciles, por idealizar, etcétera. Sí, entonces, muy poderoso lo que dijiste. Okay. Lo que dijo Brenda también. ¿Dices que ayudas a las personas a que lleven sus dones, podríamos decir? Sí, también les apoyo tanto en procesos psicoterapéuticos que están llevando, y también a gestionar muchas veces sus dones. El tercer ojito, por ejemplo. Muchos casos que hay personas que casualmente solo se la pasan viendo oscuridad, seres oscuros, que solo las están molestando, seres de vibraciones bajas, densas. Sí. Pero muchas veces ahí lo que suceden son dos situaciones. Primero que nada, atraes lo que eres, ¿sí? O sea, ahí tienes que trabajar primero, ¿por qué estás proyectando, generando esta energía? ¿Qué trauma hay? ¿Qué herida de la infancia no te está dejando avanzar? ¿Qué apego? Cosas así. Segundo, el tercer ojito, muchas veces, aunque, bueno, dato curioso, tiene posibilidades infinitas y muchas veces llega a tener un hábito de proyección o de recepción. ¿Qué quiere decir? Que el foco de atención de nuestro tercer ojito a lo mejor está enfocado únicamente apuntando hacia, vamos a llamarle, planos etéreos bajos. Planos donde está resonando la vibración que trae. Y pues muchas veces este hábito se queda y se puede quedar por muchos años. Entonces no es más, hay ocasiones en que tienes que mover energéticamente algo, tienes que enseñarle a hacer determinados ejercicios para que se enfoque en un punto más neutro, que sea más gestionable y más controlable. Ahora sí que por su salud mental y por su salud energética. ¿Sí? Es una especie de terapia también que se pueden hacer a los chakras, al movimiento de los chakras. Ese es un ejemplo. Y sí lo veo más viable porque, siendo honestos, hay personas que se les hace más fácil recurrir a que les cierren el tercer ojo. ¿Y de qué forma lo hacen? Hay diversas técnicas en la brujería. Por ejemplo, desde hacer un movimiento energético etéreo,
Lo que es como yo lo vería como una especie de impacto energético que te genera una especie como de bloqueo. Y este bloqueo deja como una especie de cúmulo de energía. Una energía que de alguna forma interrumpe el flujo. Esa es una. La otra, hay métodos más brujísticos como utilizar plantitas o simplemente irrumpir el canal. Irrumpir precisamente el canal. Pero en cualquiera de estos casos llega a haber consecuencias como interrupción, por ejemplo, en el flujo de melatonina. Porque al final de cuentas, el tercer ojo, ya sea a nivel energético y a nivel físico, la glándula pineal es prácticamente el encargado de segregar ciertos, se me fue la palabra. Bueno, químicos. Vamos a dejarlo así en lo que se me viene. Luego me pasa seguido. La melatonina, por ejemplo. Entonces, estas personas van a, como efecto secundario, van a tener dificultades para dormir, para descansar y entre otros procesos elementales para descansar. A las personas que tienen tercer ojo abierto o algo por el estilo, ¿hay algún caso en el que tú no puedas ayudarlos a que se desarrollen o a que canalicen o a que se enseñen a hacer estas cosas? Sí, de hecho, ahorita tengo prácticamente 2 casos encima, casualmente. Llega un punto en que muchas veces la persona ha tenido este problema del tercer ojo abierto y ha estado expuesta, digamos, a golpes energéticos, ataques, que incluso llegan a entrar en contacto con entidades astrales que luego se las trae y ahí andan jodiendo y molestando al grado de que las deja con paranoia, que los deja con una inestabilidad psicológica, emocional, y ahí es donde muchas veces, más que hablar de esquizofrenia, podemos entrar ahora sí en el caso de que hay necesidad de utilizar ciertos medicamentos psiquiátricos. No es muy recomendable en algunos casos o en varios. Sin embargo, muchas veces por esta inestabilidad mental, sí o sí se requiere de esta intervención psiquiátrica. En este caso, sí me queda claro que no debo de intervenir por cuestiones, pues, ustedes saben. Claro. Sí, profesionales. Y hay posiblemente ya cuando ya esté medicada la persona, ya se pueda estabilizar y llevar a cabo una terapia, una psicoterapia. ¿Cómo diferenciar a una persona que sí tiene su tercer ojo abierto, que tiene el don, en pocas palabras, a una persona que tiene una esquizofrenia? Algo en común que tienen es que ambos reciben estímulos sensoriales de forma diferente. Decía un maestro que muchas veces vamos a imaginar que nosotros, más que humanos, somos huevos energéticos, somos huevos de energía, aura, como le quieras llamar. Lo que muchas veces llega a tener un esquizofrénico o ciertas personas es que a veces el cuerpo energético vamos a llamarle, es inestable, llega a ser hiperactivo y que de la nada, por ejemplo, se conecta así, de pronto que le dan como que explosiones. La mayoría de las personas a la hora de dormir se relajan tanto que se empieza a expandir el cuerpo energético, se empiezan a conectar y empiezan a tener que sueños lúcidos, que sueños premonitorios, contactos con energías, viajes astrales, etc. Cuando duermen y cuando se relajan, se expanden. Pero estas personas muchas veces tienen esas, vamos a llamarle como ligeras explosiones, estallidos hiperactivos de su energía, y entonces que se conectan a una cosa, hacia algo pasado, hacia alguna entidad, hacia alguna realidad. Entonces, como tal, llega un punto en que el cerebro, pues, a lo mejor no sabe ni qué onda. O sea, el cerebro racional, el neocórtex, lo saca de contexto. Esto que estoy oyendo, ¿qué? No tiene la preparación, pero sí tiene ahí la información molestando. Entonces, en ese aspecto, algo que hacía este maestro, igual otros, es prácticamente a través de... Es chistoso, se va a escuchar raro, pero a través del contacto acomodar
o por lo menos estabilizar un poquito lo que es el cuerpo energético. Es una técnica bastante rara, te soy honesto, bastante complicada, porque ciertas personas que deben de tener cierta jerarquía energética, por ejemplo, Nahual, no las personas que se transforman, sino alguien que se le denomina Nahual, que tiene una jerarquía para enseñar, para ayudar a otros brujos. Bueno, algunos me entenderán. Digamos que es la persona adecuada para apaciguar a los cuerpos energéticos hiperactivos de algunas personas. Esquizofrénicos que pueden. Entonces, el que tiene el tercer ojo, pues se puede gestionar mejor a través de la atención, educar la atención para focalizar, cerrarlo, enfocarlo hacia, no sé, futuro, presente, algún muertito, medium, todo eso. Ok. Entonces, lo que me estás queriendo decir es que en algunos casos, brujos de estas jerarquías pueden controlar ciertas cuestiones en la esquizofrenia. Sí, desgraciadamente no conozco muchos. Y el que conocía literal está en Sonora. O estaba, no sé. Eso está muy interesante. Porque pues más que nada son enfermedades delicadas. Son delicadas, ahorita sí son de mucho cuidado. Y me sorprende bastante que lo menciones. Bueno, punto muy importante. Si conoces o estás en una situación parecida, sí es recomendable, por favor, que acudas a un médico sí o sí. Porque ahora sí que todo en balance y en equilibrio, muchas veces por cuestiones que se le atribuye mucho a lo paranormal o energético, descuidamos lo que es la cuestión física, tangible. Entonces acudan a su médico, tangible. Sí. Que lo menciones es súper importante, porque es con el tipo de situaciones con los que nosotros hemos... no te voy a decir que somos luchadores sociales y todas esas cosas, porque no creo que sea tan así. Pero sí tratamos de aconsejar a las personas, decir, oigan, antes de pensar que tienen brujería encima de ustedes, antes de pensar que están siendo atacados por demonios, vayan al médico, revísense. Que me mareo, vaya con el otorrino a ver qué les dice de cómo están por ahí. Primero verlo médico, y si definitivamente hay una cuestión que no tiene explicación, que ya buscaste por todos los medios una explicación de salud médica y no sale, órale, ahí te la acepto. Acércate con personas que sepan de estas cuestiones. Totalmente. Sí, eso yo creo que es lo mejor a mi punto de vista. Sí, totalmente, porque es bastante curioso lo que puede hacer una situación de, vamos a llamarle ansiedad, depresión, con una mala alimentación, con falta de sueño, falta de minerales, de nutrientes. Y sí, muchas veces te va a llevar a una situación muy parecida a los síntomas de la brujería. De las personas que tú has apoyado, ¿hay algún caso donde tú tengas algunos testimonios de personas que dicen, no, ayúdame a controlar esto porque a mí me pasa esto y esto y esto? De estos casos, ¿alguno que tú digas que haya estado sorprendente o difícil de creer? Sí, hay uno. Obviamente, como en cualquier show, programa, vamos a omitir su nombre. Claro. Vamos a llamarle Juanita. En este caso, tenemos a una mujer. Cuida su alimentación, cuida bastante bien sus horas de sueño. Sus exámenes salió bien. Pero ¿qué tiene Juanita? Resulta que no puede, de pronto no puede dormir. De pronto le da mucha ansiedad. Y de la nada le empiezan a llegar estos como que dolores de cabeza muy fuertes. Junto con zumbidos. Resulta que después de un escaneo que le hago a Juanita, o sea, fue un caso bastante súper normal. Literal, ella era casi paciente, cliente número 1 en abducciones de determinadas extraterrestres. La estaban abduce y abduce, la tenían checada. Literalmente tenía esos famosos implantes por todos lados. O sea... se va a escuchar bastante irracional esto, pero incluso varios de sus chakras parecían como que... ¿Cómo se llama cuando algo no es natural? ¿Sintético?
algo así. Creo que sí. No eran los de ella, o sea, como que tenía algo ahí trabajando, como si fueran unas especies de implantes raros. O sea, esto nunca lo he hablado porque yo sé que suena súper fantasioso, pero literal, o sea, esta mujer casi del estómago casi para arriba hacia la garganta, era otra, o sea, tenía cosas, la firma energética de estos seres, incluso durante el escaneo, incluso hasta hubo como que ciertos, como barreras, interrupciones, así de, no accedas, y fue un poquito pesado. Eso hasta ahorita ha sido el caso más raro porque sí existe esto de los implantes, de las abducciones, aunque querramos negarlo. Es una realidad, la verdad. ¿E implantes te refieres a cosas dentro de su cuerpo? Sí, sin embargo, también hay implantes, por así decirlo, en otros planos. Vamos a llamarle implantes energéticos, que de alguna forma existen, están en otra frecuencia, en otra burbuja de realidad o dimensión, como lo quieran llamar. Y de alguna forma afectan lo que es el flujo o al funcionamiento, o incluso muchas veces están ahí como para lo típico, ¿no? Para estar chequeando a ver qué hace o qué no hace. Okay. Sí, está raro. Está raro, pero está interesante, está muy interesante. Y cuando te refieres a firma energética, ¿qué es la firma energética? Todos las conciencias en este universo, en el cosmos, en el astral, tenemos una energía que es única e irrepetible. Es lo que, bueno, a mí en mi caso me ayuda mucho a ubicar por ejemplo, si alguien te hizo brujería, si alguien te mandó tal cosa, deja un rastro. Siempre se deja un rastro energético. Hay personas o hay entidades que lo saben tapar, ¿sí? Pero la mayoría pues no lo hace, y ya a partir de ese rastro ya puedes detectar más o menos quizás por dónde anda, por dónde está, en qué plano, que se mueve, si es humano, humanoide, es guerrero, etcétera. Y por medio de esa firma se puede contraatacar. Sí, es prácticamente lo que hacen los brujos cuando empiezan en sus guerrillas, prácticamente. Okay. De ahí se agarran para detectar. Fíjate, mi madre se dedicó muchos años a la brujería hasta el fin de sus días. Y ella le llamaba de otra forma, pero es lo mismo. ¿Cómo le llamaba? O sea, a las firmas energéticas las llamaba de otra forma, así como para regresar ciertos daños, podríamos decir. Sí. Sabes que esto no lo quiere mi cliente, esto es tuyo, te lo regreso. Tenía una forma específica de llamarla, pero quiero pensar que es lo mismo. Sí. La firma energética. Sí, prácticamente ya de ahí, ¿sabes qué onda? Si es hombre, mujer, si es femenino, masculino, edad, casi dependiendo de la capacidad del vidente, puedes sacar muchísima información ahí. Hace un momento te preguntaba, te lo pregunto porque en mi canal son super fans del tema de la brujería. Yo también. En el tema de la brujería, ¿tú cuál crees que sea la cuestión que verdaderamente te daña? Ya hemos tenido algunos testimonios de personas que dicen, mira, lo que te daña es que tú estás al nivel de la brujería que te están mandando. Estás vibrando a la misma frecuencia, por eso la recibiste. Otras personas dicen, no, pues más fuerte que seas, si es una brujería bastante fuerte, igual te va a afectar. ¿Por qué te afecta? O sea, ¿cuál es la forma de cubrirte, de que no te hagan daño, de que esa firma energética pues no cumpla su objetivo? Punto muy importante, y es que todos de alguna forma estamos expuestos, ¿sí? Aunque seas un gurú o algo, que tienes diferentes mecanismos de defensa espiritual según tu práctica, religión, dogma, sí. Sin embargo, todos estamos expuestos. Ahora, vamos a visualizar lo mismo, un cuerpo energético, un huevo. Muchas veces, ojo, si te mandan algo, a lo mejor de vibración muy baja, no sé, muertito, satanismo, no sé. Normalmente, el aura
no está constituida de un solo color, como muchos mencionan, ¿sí? O de una sola vibración. Sí hay capas, definitivamente. Pero, ojo, tu cuerpo energético, tu aura, está prácticamente, o sea, todos los procesos, que si estás feliz, que si te traumaron, que si te vio. Ajá. Que si te hicieron enojar, que si estás enamorado, todo, o sea, de alguna forma se va distribuyendo. El aura es prácticamente una radiación de lo que es el espectro bioenergético del cerebro, ¿sí? Y del cuerpo. Si estás enfermo de algo, lo podemos detectar en tu aura. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hay muchos tipos de vibraciones, altas, bajas, en el aura. Entonces, cuando te atacan con algo denso, si entra, digamos, estás malo del estómago porque te guardaste algo desde hace años, te va a pegar ahí, te va a llegar directo al estómago. Te llega a lo débil, a la debilidad que tengas. Ajá, si estás vibrando mal de esta área, te va a llegar por ahí. ¿Sí? Okay. Ahora sí, otra forma de decirlo es que el aura puede tener a lo mejor como que grietas, por ahí decirlo, grietas o vibraciones o frecuencias bajas que te hacen vulnerable. A lo mejor podrás ser una persona que medita, que está con los pleidianos, con los ángeles, con los maestros ascendidos acá, pero has estado evitando ciertas situaciones personales, ciertos traumas, y pues quieras o no, la energía no miente, el aura no miente. Entonces, por más iluminado y protegido que estés, siempre un ataque energético, desde la fuente que sea, la energía va a buscar por dónde llegar, te va a estar acechando y poco a poco va a ir entrando, poco a poco, ¿sí? Entonces, por eso digo, de alguna forma como humanos, todos estamos expuestos, ¿sí? Okay. Ya la cuestión, pues ya van siendo las medidas o las estrategias para gestionar esto. Por poner algún ejemplo, si una persona tiene una enfermedad o una diabetes, o una persona con hipertensiones, con cosas por el estilo, esa sería su grieta. Pongámosle que es una persona espiritualmente fuerte, muy acercado a la iglesia, que no es tan pecador. No sé, se me ocurre ese tipo de cosas. Su grieta sería esta enfermedad. Las protecciones espirituales ahí van a estar. Y puede de que hasta cierto punto bloqueen el impacto directo. Uh-huh. Pero lo que muchas veces hace un buen trabajo de brujería es estar ahí acechando, golpeando. Entonces, si la persona no lo detecta, ahí va a estar hasta que llega un punto en que le va a dar por la diabetes, precisamente. Igual, en el órgano ahora sí que tenga más afectado. Y déjame decirte que coincidiría con la cuestión que decía mi madre. Ella falleció por un problema del corazón. O sea, pero fue un problema así que repentino. Fulminante. Jamás en su vida había tenido problemas. Pero ella, ¿sabes cómo se le manifestó? Su corazón creció. Estaba enorme. Ya tenía sus pulmones comprimidos de tan grande que estaba. Wow. Y aparte tenía no sé cuántos soplos, ritmos cardíacos inestables, varias cosas. Pero se le manifestaron en un mes. Todo. Y falleció bastante joven. Válgame. Para mí esa fue su grieta. Las enfermedades por ese lado. Y a nosotros siempre nos mantuvo muy protegidos. Esa es la realidad. Y también a esa donde iba con esa pregunta. Cuando las personas se dedican a las cuestiones energéticas, canalizaciones, brujería, hechicería, todas estas cuestiones, cuando una persona quiere quitar cierto maleficio, cuando quiere realizar cierto trabajo negativo hacia alguien más, siempre se van contra lo que a uno nos duele, contra los hijos. En esos casos, ¿tú crees que... Ya dijiste que todos tenemos ciertas debilidades. ¿De qué forma proteger a unos niños? Sí, algo bastante común es que cuando rebotamos o ser una energía, un ataque o algo, siempre se va a ir a los más débiles. Puede ser plantas, a los animales, mascotas o sí, definitivamente a nuestros hijos. Hay ciertas maniobras para poderlos proteger. Igual cuando es algo indirecto,
digamos, por un rebote. Uh-huh. Sí, lo típico, utilizar cromoprotecciones, usar algo de color rojo, tener en la casa, en lugares estratégicos, algunos catalizadores de protección, espejos, estatuillas, cuarzos, cosas así por el estilo, ciertas pulseras igual programadas. No es recomendable utilizar lo que es nudos de bruja en niños. ¿Por qué? No, tiende a ser muy fuerte, tiende ¿Sí? a ser bastante fuerte y puede afectar un poco o irrumpir en lo que es el flujo natural del cuerpo energético del niño. Uh-huh. Sí. Hay protecciones más amistosas. Sí, desde lo que es utilizar una cadena con un cuarzo o algo así, pues es mucho más amistoso. Igual estar ahí teniendo plantitas. Ahora, para protegerlo de una brujería directa o algo, ahí sí recomendable ir a tu brujo, chamán, santero de confianza, y ellos pues ya sabrán. Por ejemplo, una maniobra que me encanta es ¿has visto Naruto, güey? No. Bueno, como una especie de clon de sombras. Compras una plantita, un cactus de preferencia, Uh-huh. se va a escuchar un poquito feo, o un ave, una mascotita, y lo nombras a tal cual se llama tu hijo o hija. Y bajo con cierta operación, ciertas cosas, va a llegar directo al cactus o a la mascota. En lugar de ir déjame decirte que eso es lo que hacía mi mamá. Eso es lo que hacía mi mamá. De hecho, eso los he mencionado muy continuamente. Nosotros tenemos conejos, perros, gatos, gallinas. Parecía un rancho ahí en nuestra casa. Ajúa. Pero era curioso porque casi todos los días había animalitos muertos. Y no era que les hicieran algo, era que amanecían así. Pero mi mamá hacía ese tipo de protecciones. Y es algo, bueno, para mí es común, pero que lo menciones, es la primera persona que lo menciona. Son cosas que verdaderamente se hacen. Y manteniéndonos en ese tema, ¿tú crees que las personas que hagan brujería, ya dijimos que tanto blanca como negra, como el color que quieran, sigue siendo magia? ¿Hay algún tipo de magia que para ti no sea una magia manipulable? Esto va a golpear muchos egos, pero el ser humano por sí solo no puede hacer nada. De hecho, vamos a llamarle a nuestros creadores, o sea, Illuminati, Elohim, lo que sea, los que nos crearon, nos pusieron con muchos candados, muchos sellos. Estos candados o sellos que poco a poco algunas personas han podido mover, ¿sí? Han entrado en contacto con seres, con energías de alguna forma, que hacen el trabajo. Esto, bueno, es un tema que estoy dando en un taller, que es precisamente esto que vemos en la ciencia ficción, que crear una bola de fuego aquí, con la mano y todo eso, mover cosas por voluntad, es muy, muy, muy complicado para el ser humano de esta generación, de esta edad. Lo que podemos hacer muchas veces como magos y operadores energéticos es influir a que los elementales, las energías primarias vayan hacia una dirección, a que se muevan. La mayoría de las personas por eso precisamente trabaja con muertos, con seres de otros planos, precisamente porque ellos, al no tener estos candados, ¿sí?, pueden hacer esas maniobras, esos movimientos. A un humano le va a costar más. Por eso, de hecho, muchas veces necesita catalizadores, velas, inciensos, cuarzos, plantas, energías ajenas a él para que hagan ese movimiento. Claro.
Entonces, como decía un maestro, el ser humano, pues por sí solo, no tiene magia. No tiene magia. Puede ver y puede entrar en contacto con ella. ¿Sí? Hay personas, ojo, no descarto, sí me ha tocado ver que tienen la capacidad incluso de alterar su estructura física. Nahuales, ¿cómo se llaman esas brujas que se hacen bolas de fuego? Se me fue el nombre. Nosotros les decimos brujas siniestras. Es que tenía un nombre nahual. Tienen un nombre, la Tlahuelpuchi. Tlahuelpuchi. Bueno, eso es otro tema, pero igual son humanas, humanoides, como sea, pero pueden cambiar su estructura, ¿sí? Ellas como tal, así como otros seres, por ejemplo, humanoides, elementales, que sí pueden distorsionar la realidad, mover, pero la mayoría de los humanos no puede. Y cuando llega a ver una persona, un humano con esas capacidades, y más si está en lugares como ciudades, en la urbanidad, te lo cierran. Literal te lo cierran. Entonces, con respecto a la pregunta, el humano como tal sí o sí necesita de otros planos. Podemos controlar y gestionar nuestras habilidades, nuestros dones, pero como tal, entrar en contacto, hacer magia de forma directa, por lo menos no el 97% de la humanidad no puede. Ok. Fíjate, ahorita que mencionas esto de los candados, me acordé de un concepto muy interesante que me dio un entrevistado. Ese entrevistado me dio una declaración que a mí me dejó pensando bastante. Por ejemplo, dice que la cuestión de los demonios o entidades de esas densidades tienen las capacidades que nosotros no tenemos, no tanto porque sean superiores, sino que porque precisamente tienen esas capacidades energéticas despiertas. Y me dio un ejemplo bien interesante. Me dice, imagínate que todos nosotros tenemos todas las capacidades que el demonio quiere manifestar en ti. O sea, no es el demonio, eres tú quien lo está haciendo. Solamente que imagínatelo, y me lo dio con una analogía bastante interesante. Dice, tú eres un vehículo de lujo, pero tu subconsciente lo único que sabe es manejar. Pero no observas que a lo mejor tienes unas ventanitas eléctricas, que tienes tu aire acondicionado, que tienes tus luces altas, incluso tienes unas en la parte de abajo que ni sabías que existían. Tienes tus puertas de tu cajuela eléctricas. Tienes todo y tú lo único que sabes es manejar. Llega una entidad con estos candados abiertos a controlar tu cuerpo, desata todos esos candados y resulta de que ya provocaste un poltergeist, ya provocaste una levitación, ya hiciste cambios en tu estructura. Toda esta clase de cambios. Me suena bastante a la cuestión de los candados energéticos. Se me hizo una analogía bastante interesante. Fíjate, qué padre que mencionaras esto. Porque algo sí, nuestros creadores, sea Dios, Metatron, Elohim, lo que sea, de alguna forma sí han tratado de mantener a la humanidad al cuidado, como nosotros a una granja de hormigas, todo eso, ¿no? Ahí cuidando las cosas. Resulta que si llegáramos a tener estos candados despiertos, desbloqueados, ¿qué le pasó, por ejemplo, a la analogía de la Atlántida? Que supuestamente les ocurrió, que se creyeron más grandes y más fuertes, que incluso se querían salir de no sé dónde. Se los subió el ego, dicen. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Los hundieron, ¿no? Desaparecieron, sí. Resulta que si el ser humano realmente pudiera ver todo lo que está más allá del velo de realidad, se cagaría de miedo. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Digamos que nosotros como humanidad estamos en una esfera, vamos a llamarle en una esfera, el planeta, ¿cómo le dicen? Una cúpula, en una determinada dimensión,
donde en cierta forma, o sea, tenemos un montón de lujos, tenemos cosas muy hermosas, muy bellas, tenemos una biosfera maravillosa que nos provee de todo. Pero resulta que, bueno, siendo honestos, dentro estamos a lo mejor en una granja y hay probablemente muchos seres o entidades que se alimentan de nosotros, ¿no? Como los famosos estos, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de estos seres que supuestamente nos están acechando y se alimentan de nuestras emociones, ¿no? Ya me acordaré. Pero bueno, dentro de esta granja en la que estamos tenemos bastantes cosas. Y por eso, de alguna forma, estos creadores han mantenido, pues, tratado de que estemos con nuestros dones o con estos candados. Porque la mayoría, ¿qué es lo que hace una persona? Por ejemplo, un brujo que tiene esos candados abiertos. Jala, mete a seres de otras dimensiones, de otros portales, los trae aquí. Y muchas veces, ¿qué sucede? Que no cierran estos portales, dejan a estas entidades ahí, flotando, volando, las utiliza, las desecha y luego ahí andan molestando. ¿De dónde vienen todas estas entidades? Más allá de esto, hay una oscuridad tremenda, ¿sí? O sea, aquellas personas que han tenido la capacidad de moverse al astral han visto que este lugar puede ser hostil. El plano astral, o sea, literalmente hay un montón de, vamos a llamarle conciencias de todo tipo, acechando, buscando ese alimento. Ahora, de hecho, apenas se hablaba de esto, sobre el por qué la iglesia buscaba mantenernos así como, prohibido la magia, prohibido el conocimiento, nos quería como mensos, ¿no? Como precisamente porque quería de alguna forma evitar, de una mala forma, de una forma muy estúpida, ¿sí? Que entráramos en contacto con estas energías, con estos seres que literalmente nos están acechando y están buscando cómo entrar. Ahora, sí, definitivamente hay cosas de todo tipo, eso sí, cosas de todo tipo que, digamos, solo podrían entrar con determinados conjuros, con determinados rituales, cosas muy fuertes, que incluso sí, la verdad, haría que nos cagáramos. Ya van 3 veces que digo la palabra. Ok. Bueno, perdón, mi tea, contando todo lo que digo. Bueno, ahora, que ahorita que mencionabas a los demonios, dato curioso, la mayoría de los demonios contemporáneos actuales son en realidad, muchas veces son antiguos reyes, brujos, magos de la antigua Babilonia y generaciones atrás, conciencias o exhumanos que tenían precisamente estos, estaban desbloqueados. Pero ellos lo que tienen o buscaban era que la humanidad fuera libre de esos creadores que nos quieren tener sometidos. Okay. ¿Sí? Ellos creían que nosotros podemos ser autónomos, que no los necesitamos. De hecho, ahí entran muchas situaciones en las mitologías, ¿no? De que se rebelaban a los dioses y los dioses castigaban y un montón de cosas. Bueno, actualmente, fíjate que muchos de estos, como dices, muchos de estos demonios, sí, la verdad, seres muy fuertes, muy potentes, sí, los verdaderos, porque hay muchas veces entidades o conciencias que se hacen pasar por estos. Sí, pero no. Bueno, ahora con respecto a estas entidades, pues sí, literalmente, muchas veces por alimento, por X o por diversión, muchas veces tienen comportamientos muy raros, muy erráticos, muy excéntricos.